Muy bien, hermanos. Ahí está en la pantalla ya esta presentación del hermano um, Fustero. El hermano Fustero hace esta presentación, ¿no? Y ahí está el título de la lección. Confirmen, por favor, hermanos, si se ve la presentación. ¿Alguien puede leer cuál es el título de la lección de esta semana? A Dios ver, es fiel. muy bien. Gracias, hermana. Ahí está el título, ¿no? Dios es fiel, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a resumir o vamos a eh, hacer un repaso, pues, hermano, de todo lo que hemos estudiado en esta semana. También en nuestro folleto de escuela sabática, hermanos, tenemos pues así como un resumen, hay un examen, preguntas. Sería muy bueno meditar y reflexionar en esas preguntas. Vamos a entrar entonces a esto del folleto de nuestra escuela sabática. Ahí, para este día, en el folleto tenemos, bueno, el día es viernes 19 de diciembre, justamente ahí dice para estudiar y meditar. Y aquí, hermanos, vienen pues los comentarios, ¿no? Vamos a leer pues los comentarios, ¿no? Aquí. Se nos sugiere leer un capítulo del libro Patriarcas y Profetas, las últimas palabras de Josué. Sería muy bueno leer ese capítulo. Hermano Pero aquí Justo, tenemos, sí, por favor, hermana. sí, más o eh, menos respecto de esos capítulos, mis hermanos, habla acerca del último discurso de Josué, sabiendo que ya había envejecido y que pronto podía bajar al descanso. Le, les recuerda, les refresca todo lo que Dios hizo por ellos y eh, ¿cómo se dice la palabra? Es que le trata de entusiasmarlos, de animarlos para que ellos sean fieles a Dios, para que no se aparten, porque en la medida de que ellos sean obedientes, sean fieles a Dios, Dios va a cumplir la parte de su pacto también con ellos. muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues. Mientras, ¿cómo es condicional el pacto, hermanos? Si se cumple con las condiciones, entonces Dios cumple con sus promesas, ¿no? Es condicional. De eso hemos estudiado, ¿no? Que Dios es fiel, ¿no? Fiel, cumple sus palabras siempre y cuando nosotros también cumplimos con el pacto, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces aquí lo que dice la lección para este día viernes, estas citas del espíritu de profecía. Vamos a ver, ¿qué dice aquí, hermanos? Nos dice aquí, hermanos, que Satanás engaña a muchos con la plausible teoría. Miren, engaña, la palabrita esta no se olvide. ¿Qué hace Satanás? Engaña y engaña a muchos. Con la teoría, hermanos, con esa plausible teoría, dicen, ¿no? ¿Cuál es esa teoría, hermanos? De que el amor de Dios por sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos. Así engaña, hermanos. Y no caer en ese engaño, ¿no? Ese engaño de que no hay problema, no, Dios va a solucionar todos los problemas del pecado, no hay problema, ¿no? Va a excusar el pecado. Entonces, pero eso es un engaño, pues, hermanos, ¿no? Em, y también asevera, hermanos, el diablo, que si bien las amenazas de la palabra de Dios están para servir a ciertos propósitos en su gobierno moral, nunca se cumplirán literalmente. Pues muchos piensan así, ¿no? De que sí, pues hay las amenazas que dice la palabra de Dios, es para que su gobierno funcione bien, eh, pero no se va a cumplir literalmente eso es simbólico nada más. De repente, así también el enemigo engaña, pues, ¿no? Dentro y fuera de la iglesia también, pues, hermanos, ¿no? ¿Algún comentario de parte de ustedes, hermanos? ¿No? ¿Cómo es este engaño, hermanos? ¿No? ¿Cómo es este engaño? ¿No? Y cómo nosotros podríamos estar cayendo también, pues, en ese engaño. Hermano, Sí, por favor, hermana, a ver hay una si... corriente que incluso se ha dado en la iglesia, un pastor muy conocido, eh, que se había salido de la iglesia, hablaba acerca de la
universalidad, bueno, esa palabra, ¿cierto? Que todos se iban a salvar, ¿cierto? Y él tenía sus teorías acerca de eso. Luego él se arrepintió y luego nuevamente se arrepintió, no sé. Pero el asunto es de que esta teoría es muy común en redes sociales, ¿cierto? De que el amor de Dios es grande, si bien es cierto, es sí, el amor de Dios es grande, pero el Dios y el pecado no hay comunión en ellos, no. Entonces el Señor en un momento va a destruir todo el pecado y todo aquel que comete pecado, o sea, entonces pensar en que me voy a salvar solamente por la misericordia de Dios, que si bien es cierto, lo dije, es enorme, pero Él ya dio todo de sí para salvarnos. Muy bien, sí, pues, hermanos, ahí está, ¿no? Esos engaños, ¿no? De Satanás que puede venir a través de un pastor, de un hermano, de quien sea, ¿no? El enemigo puede utilizarlas. Pero acá nosotros tenemos que reflexionar, hermanos, cómo podría estar afectándonos a nosotros que estamos acá y casualmente a la iglesia adventista del séptimo día. Proféticamente sabemos que es la última iglesia, la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea. Y justamente hay un llamado de atención fuerte de parte de Dios para nosotros, los que estamos en esta sala, ¿no? Entonces uno puede ver ahí, ¿no? Ese llamado fuerte. Y uno piensa que no estamos bien y así podemos estar en esta sala pensando así. No, nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? Hermanos, si nosotros estamos estudiando así día tras día y todo lo que nos dice Dios y nuestra vida, de repente en nuestra vida no practicamos todo lo que estamos estudiando, pues eso ya no tendría perdón, me parece, ¿no? Porque tal vez la gente que de afuera, que no estudia, no sabe y puede seguir en el pecado, pues es perdonable. Pero ya no tiene perdón, pues en el caso nuestro, si nosotros estamos estudiando todos los días y nos está diciendo las cosas, que dejemos esto y no dejamos, entonces ya sería pues el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no les parece, hermanos? Que nosotros estando acá y estudiando todos los días, y nos repite todos los días, pues, si ya no hacemos caso, ya pues somos insensibles. O sea, yo estoy poniéndome a reflexionar, ¿no? En mi propia persona, ¿qué de mi propia persona? ¿Cómo está mi vida, no? Entonces, de repente estoy pensando con este engaño de Satanás, no, no, Dios ya, cuando venga lo va a solucionar todo mi problema, todo lo que soy, así Él lo va a arreglar. De repente estamos pensando, engañándonos, pues así, hermanos. ¿Cuándo es ahora cuando nosotros deberíamos acercarnos a Dios arrepentidos, con humildad, y pedirle perdón y que Dios nos transforme y que nos prepare también para su venida y nos utilice también, ¿no? Sería muy bueno así meditar, hermanos, ¿no? Meditar en nuestra propia vida. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? Porque este engaño, pues vuelvo a repetir, ¿no? Que está ahí también, pues no, o sea, el Señor llamando la atención, mirándonos a nosotros, nos ve, ¿no? En resumen, como tibios, ni calientes ni fríos, ¿no? Ni calientes ni fríos. Y esto es lo más desagradable para Dios. Dice, yo los voy a vomitar de mi boca, dice, ¿no? Porque ustedes dicen muchas cosas, ¿no? Del espíritu de profecía, tantas cosas que hablamos, de que sí, pues la verdad está ahí en la Biblia, todo. Pero ustedes son unos miserables, dicen, pobres, ciegos, desnudos. A nosotros nos dice eso, ¿no? Dios a nosotros, los adventistas del séptimo día, nos dice Dios eso, ¿no? Y dice, yo porque los amo, les llamo la atención. Por eso dice, arrepiéntanse. Yo estoy a la puerta y les llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Al que venciere, yo le daré para que se siente juntamente conmigo en el trono de mi Padre, como yo me he sentado. Ahí está, pues, hermanos, ¿no? Este llamado también, este llamado de advertencia, ¿no? Para no caer, pues, en este engaño, hermanos.
Sería muy bueno, ¿no? Que reflexionemos en esa parte, hermanos, ¿no? Pero dice también aquí, hermanos, en todos sus tratos con los seres que creó, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter. ¿No? Así que, hermanos, Dios, a través de lo que leemos la palabra de Dios, ahí muestra pues sus principios de justicia a Dios. Ahí con el pueblo de Israel, vemos que el pecado de Acán, ¿qué hizo, hermanos, con todo el pueblo? El pueblo de Dios no pudo vencer, más bien murieron en la guerra, fueron vencidos, se escaparon por el pecado de Acán. Y a veces nosotros podemos estar tomando a la ligera un pecado que vemos dentro de la iglesia, ¿no? Hay que arreglarlo en su momento. Es verdad que cualquiera podemos pecar, caer de repente, pero que levantarse, ¿no? Así tiene que ser, pues, hermanos. Y eso es lo que eso es cierto, pues, porque es ese mismo Dios es el que tenemos ahora. No es diferente. Es otro engaño, ¿no? Que dicen, no, que en el Nuevo Testamento ya es diferente, ya no es como antes. No, es igual, es el mismo Dios. Son los mismos principios de justicia. Por eso dice aquí, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación, pues, del pecado en su verdadero carácter, pues hermanos, demostró que sus verdaderas consecuencias del pecado, hermanos, son la miseria y la muerte, pues hermanos. Lo terrible, hermanos, es que de repente esa miseria y muerte que dice aquí, uno de repente, hay mucha gente que dice, mira, yo tomo, como cualquier cosa, ya pues, me divierto y estoy bien. Yo fumo, pero estoy bien. No, mira, entonces, y así. Y ustedes que dicen ser cristianos, ahí están dando pena y esto, aquello, y a veces te miran así, pues, ¿no? Entonces, hermanos, pero las consecuencias, hermanos, es pues la miseria, la muerte eterna, hermanos. Al final, ¿en qué va a acabar? Pues, no, hermanos, la vida de un ser humano. Si un ser humano no ha entregado su vida a Dios, no confía en el Señor Jesús. Entonces, hermanos, por más que tenga placeres en este mundo, hermanos, al final se va a perderse. Caso del pueblo de Israel. Ellos observan supuestamente los 10 mandamientos. Son la gente que saca puro premios Nobel. La gente más inteligente o sabia, diremos, no así humanamente, está allí por consecuencia de que son obedientes, tienen todo, pero se van a perder miserablemente, van a tener la muerte eterna como pueblo. Porque lo han matado a Cristo, no lo reconocen actualmente, ¿no? Ellos no son cristianos. Para ellos es una abominación creer en Jesucristo, nada que ver. Pero algunos de los judíos o israelitas, pues claro, como los discípulos le han seguido a Jesús, se han convertido en parte de la iglesia, pues que ahora es el pueblo de Dios, hermanos. Entonces, para reflexionar, hermanos, cómo es el engaño de Satanás, cómo el pueblo de Dios, cuando estaba Jesús mismo ahí, no lo han podido reconocer y lo han matado, pues, hermanos. Entonces estamos en esa misma situación ahora, la iglesia adventista del séptimo día. Entonces tenemos que pensar, ¿no? Reflexionar, meditar. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás, hermanos. Esto es lo que tenemos que, hermanos, darnos cuenta. Nunca, jamás ha existido pues el perdón incondicional. Ya te perdono, ya no pasa nada, así. No, no es así, pues, hermanos. Humanamente, de repente, padre, madre, ¿no? Que ha advertido a su hijo, le ha dicho, mira, te va a caerte ya 3 látigos, ¿no? Ahí, si tú desobedeces al niño, se le dice, bueno, ya está bien, mamá, se pone de acuerdo. Y el hijo falla, pues no dice, ah, mi mamá me va a pasar por alto, no me va a castigar, y mi mamá es buenita. Y entonces faltó y la mamá que ha prometido le dice, ¿qué te he dicho, hijo? Que te va a caer 3, ¿sí o no? Y ya.
Entonces, pero mamá, perdóname, ya le besa, le abraza, ya, perdóname, tú eres buena, que esto, aquello. Y si esa mamá no le da lo que le ha prometido, ¿está enseñando justicia? No, pues hermanos, está engañando, está mintiendo. Dios no es así. Cuando Dios dice que Adán y Eva, si comen de esto, ciertamente van a morir, pues, ahí está pues la consecuencia que somos mortales, hermano. Dios cumple lo que dice, eso es justicia. Si para ser salvos necesitamos morir el pecado, ahí está, Cristo murió cargando nuestro pecado, ¿no? Si por un hombre, por Adán, viene la muerte eterna, por otro hombre, ¿no? Que es Jesús, viene la vida eterna, pues hermanos. Entonces, Dios es justo, Dios es justo. Entonces, nunca, jamás, hermanos, existió el perdón incondicional. El perdón es condicional. Si te arrepientes, tú reconoces tu pecado, ¿no? Entonces te arrepientes y le pides, confiesas tu pecado a Dios, le pides perdón, Él te perdona. Esa es la condición, ¿no? Que tú puedas reconocer, ¿no? Tu pecado y pedirle perdón y apartarte de tu pecado. Esa es la condición. Y para aquel que no hace así, ¿no? Piensa, Dios es bonito, no pasa nada y seguimos en el pecado, en lo mismo, pues estamos completamente perdidos, pues hermanos, perdidos. Entonces es importante entender eso, ¿no? Justamente la lección está tratando, y el comentario que está aquí, Espíritu y Profecía, es lo que nos dice. Nunca, nunca existió el perdón incondicional del pecado, jamás. Ni tampoco va a existir, jamás va a existir eso, ¿no? De que perdone Dios así incondicionalmente, no. Para eso uno tiene que, ya hemos dicho, reconocer su pecado, pedir perdón y aceptar a Jesús, que es nuestra justicia, ¿no? Un perdón de esta naturaleza, hermanos, sería pues el abandono de los principios de justicia que constituyen el fundamento mismo del gobierno de Dios. Así que, hermanos, ese perdón incondicional, así ya te perdono, ya no, no pasa nada. Eso pues destruiría, hermanos, el gobierno de Dios, porque el fundamento del gobierno de Dios es su justicia, pues están los principios de justicia, hermanos. Por eso es que si alguna persona no nos arrepentimos, conocemos realmente, ¿no? Lo que somos, y le pedimos a Dios, creemos en Jesús, hermanos. Es imposible que vivamos pues, eternamente con Jesús. La Canaán celestial es para aquellos que se arrepienten, que dejan su pecado, pues no, hermanos. Eso está bien claro, la Biblia de tapa a tapa está hablando de eso. Así que continúa el comentario y dice, llenaría pues, hermanos, de consternación el universo inmaculado. Claro, ese concepto de que se pasa por alto la justicia de Dios, hermanos. Entonces, eso pues crearía pues una consternación, tristeza a todo el universo, pues no habría ya fundamento pues en el gobierno de Dios. Así que, hermanos, también dice, Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado. Y si estas advertencias no fuesen la verdad, hermanos, ¿no? ¿Cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? ¿Ah? Miren, hermanos, Dios fielmente nos dice que el resultado del pecado es muerte eterna. Así dice, ¿no? No, el pecado nos lleva a la muerte eterna, ¿no? Y todos somos pecadores, ¿no? Él y advierte, ¿no? Y ahora estas advertencias, si eso yo digo, no, no es verdad eso, así, el enemigo dice eso, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a creer ahora en las promesas si Dios no cumple con eso, ¿no? Y desde Adán y Eva está cumpliendo todo lo que ha dicho. Ha dicho que va a morir y se ha vuelto mortal, pues somos hijos de Adán y Eva mortales. Pero gracias a Jesús vamos a ser inmortales, vida eterna vamos a tener. Y cumple Dios pues sus promesas, así como cumple, ¿no? Los castigos que ha dicho ahí, ¿no? Que iba a morir, pues así es, pues hermanos. Ahora, la así llamada benevolencia, hermanos, que quisiera hacer a un lado la justicia, no es benevolencia, pues sino debilidad, hermanos.
Es una falsa benevolencia, pues no. Sí. No, no pasa nada. Sí pasa, hay que hacer entender a los hijos también, ¿no? Que si hay un error y todo, pues tiene sus consecuencias. No es que no pasa nada, pues, hermanos, ¿no? Entonces, eso es importante que a veces eso, pues, a un ser humano puede chocarle, ¿no? De ahí que Caín se rebeló, pues dijo, no, ¿por qué? Pues no. Él hizo lo que él quería, se apartó de Dios así, ¿no? Mató a su hermano Abel y todo, ¿no? Y Dios le puso incluso una señal para que nadie lo matara a él, ¿no? Porque 7 veces sería castigado, ¿no? Y es un rebelde, pues realmente. Entonces, hay esa actitud que podemos tener, ¿no? En este momento, por ejemplo, algunos de nosotros podemos decir, ya, no, yo me rebelo, pues, y punto, ahí, ¿no? Y es otra cosa, la otra actitud es de humildad, donde uno se da cuenta y dice, sí, pues, es así, eso es cierto. Entonces uno procede, pues, ¿no? A volverse a Dios, ¿no? Reconociendo su condición. Bueno, ¿qué más dice aquí, hermanos? Dios es el dador de la vida. Es así, Él nos da la vida. Hermano Desde Justo, por favor, disculpe, hermana, la participen, hermana pregunten. Doris tiene la mano levantada, no sé si quiere A hacer ver, algún comentario, alguna pregunta. a ver, hermana Doris, participa, hermana, prende tu micro y participa, hermana Doris. A ver, si es que alguien también desea participar, participa, hermano. A ver, comentarios. Estamos Sí, a lo leyendo mejor lo estos. prendió por error la hermana. Ajá, ya, muy bien. Pero de todas maneras, el que desea libremente, pues pregunte, hermanos, pregunten, ¿no? Si te está chocando también, hermanos, reclama, pues di, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué esto, aquello, lo que sea? Pero el asunto, ahí está la palabra de Dios, el espíritu de profecía. No, es toda Ujú, la Biblia, ujú. hermanos, pues. Sí, sí, Habiendo sí, sí. esa oportunidad de reclamar, voy a Ah, decir lo siguiente, ¿no? Reflexionando en eso de como pueblo, el pueblo judío eh, ya no tiene derecho, ¿no? Eh, Estaba pensando en eso, ¿no? Y me viene a la mente la conversación de nuestro Señor Jesús con la mujer samaritana cuando dice, llegarán tiempos que ni en este lugar ni en ningún otro lugar, eh, ahorita se me ha ido, ¿qué más dijo? Porque con la mujer samaritana conversó el Señor Jesús, ¿no? Cuando la mujer dijo, este pozo es de nuestro padre Abraham, algo así, ¿no? Entonces Jacob. habrá tiempos en que no estará ni en este lugar ni en otro, sino, eh, sino, ¿qué cosa dijo, hermanos? A ver, háganme Que, recordar esa parte. el, que no es un asunto de ir, digamos, a la práctica, no, a Jerusalén. Yo voy a ir como si algo va a serme Jerusalén. No, nada tiene que ver. O que voy a ir a tal templo bonito, a este lugar, al Perú, a Estados Unidos, no sé. No, Entonces, es, ahora lo que quiero, donde mi estén dos o preguntita, tres, ajá, ajá, mi pregunta sería, ¿en ese tiempo estamos? ¿En ese tiempo que el Señor Jesús dijo? ¿Ya estamos en ese tiempo? claro, claro, hermano, porque ahora no importa dónde estemos debajo de un árbol, de repente como grupo ahí nos reunimos. Pero hermano, incluso uno individualmente, si realmente pues adora a Dios, lo adora en espíritu y en verdad, ¿no? No es que algo me va a hacer el lugar donde yo voy a ir, no, no, no. Entonces, eso el error que cometieron ellos era pues ese formalismo que el enemigo les engañó, ¿no? Les hizo ver que los símbolos, realmente que el símbolo era lo que les podía limpiar. Es decir, por decir, no pongo un ejemplo, a un cristiano de repente agarra una cruz o se hace una cruz de madera, lo que sea, y empieza a cargar, ¿no es cierto? Por la calle, digamos, carga. O hay gente así que se pone, creo, hasta collares de metal y se ponen así en señal de dolor, penitencia, dice, o caminan de rodillas y que piensan que por lo que están haciendo eso, su pecado se va a borrar. No es así, pues no es así.
No es así, ¿no? Eso es un engaño de Satanás también, por eso fue engañado al pueblo de Israel también, que no entendieron el simbolismo, ¿no? Se quedan todavía con el símbolo, pues, ¿no? Y no lo han reconocido a Jesús. Ellos están esperando un Mesías, tal vez, ¿no? Pero no lo han reconocido a Jesús. Bueno, entonces, el asunto no es que nosotros podamos que por los ritos o el formalismo que se hagan, no, es un asunto personal de corazón. Ese es el nuevo pacto, ¿no? De que en realidad, pues, no, Dios tenga que vivir, habitar dentro de nosotros, ¿no? Entonces yo voy a escribir mis leyes en tu corazón, en mi mente. Si es que le abrimos la puerta en nuestro corazón, ¿no? Entonces vamos a estar en comunión con Dios. Entonces, es lo que quiere Dios, eso, ¿no? Que realmente nosotros vivamos esa experiencia de estar con Dios, ¿no? Con Dios. Pues nos dice las cosas claras, pero nos dice, no, este es tu mal, entonces este mal, ¿cómo se va a solucionar? Entonces, pues hay que dejarlo al médico, los médicos, no a Dios, pero hay que reconocerlo, pues Señor, ahí está mi mal, soy un orgulloso, soy desobediente, estoy así, Señor, no, sí, de nombre nada más estoy en la iglesia, ni siquiera tengo folleto de escuela sabática, ni siquiera lo leo, sino voy nada más a escuchar un rato, escucho, me voy a la casa y mediodía nada más guardo el sábado, no guardo así como debe ser. O sea, uno tiene que darse cuenta, pues, cómo está en su vida, cómo está en su familia, cómo está la relación que tiene con sus colegas de trabajo y todo, ¿no? De repente están peleados, Señor, entonces uno tiene que reconocer, pues, Señor, estoy así. Entonces Dios conoce y sabe, pues, no lo más profundo de nuestro ser. Y si nosotros reconocemos y hacemos todo esto, ¿no? Dios pues va a tener misericordia y nos va a preparar. Entonces, pero si no hacemos así, pues entonces nos estamos engañando pues a nosotros mismos. O sea, la lección nos lleva pues a reflexionar en ese sentido, hermanos, en ese sentido, ¿no? Y para todos es igual, hermanos, para nosotros que estamos dentro de la iglesia, y también, pues, no, de hecho, para todo ser humano, el mensaje es el mismo, aunque la gente de afuera no conoce y ellos necesitan conocer. Quien sabe que al conocer van a ser, pues, excelentes cristianos, pues, ¿no? Por eso tenemos que llevar el evangelio, pero nosotros debemos ser luces, pues, en este mundo, ¿no? Bueno, vamos a leer, hermanos, así, participen, hermanos, gracias por vuestra participación. Dios es el dador de la vida. Desde el principio todas sus leyes fueron ordenadas para perpetuar la vida. Es así, hermanos. Las leyes de Dios es para perpetuar la vida, pues, hermanos. Es así. Esa es una gran verdad, pues, hermanos, ¿no? Desobedecer las leyes es, pues, buscar enfermedades, eh, ¿qué puedo decir? Infelicidad, ¿no? En nuestra propia vida, ¿no? De ser desobedientes, conociendo y no lo practicamos, pues estamos eligiendo, pues, nuestros males, ¿no es cierto? En todo sentido, porque las leyes están dadas en todo, en el mundo físico, en el mundo mental, en el mundo social. Las leyes están dadas por Dios. Es simplemente conocerlos y practicarlos para que nos vaya bien. Entonces, ahora que nosotros conocemos, entonces deberíamos practicar, pues ese terrible pecado sería que conociendo no practicar. Está bien que la gente que no conoce por ignorancia no practica, pues no. Esto es perdonable, pues hermanos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar ahora, ¿no? Pero el pecado, dice, destruyó sorpresivamente el orden que Dios había establecido. Y como consecuencia vino pues la discordia. Así es, hermanos. Entonces, el pecado es que destruye pues el orden, ¿no? Que Dios ha establecido. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, para que se mueva el sol, para que se muevan los planetas, para que se mueva la galaxia o la Vía Láctea, entonces, para que se mueva todo, pues, hermanos, hay leyes pues, que Dios ha puesto. En el mundo microscópico, en el átomo, las partículas subatómicas ahí, bueno, que entonces todo cumple leyes pues, y en eso está pues, el físico, el matemático, el científico, buscando entender, ¿no? Esas leyes, aunque ellos dicen que esto ha sucedido de millones de años, de una explosión, pero se engañan, pues no. Pero en el fondo, hermanos, es que Dios ha puesto leyes y lo que el hombre hace es descubrir nada más esas leyes y en función a esas leyes
también van creando cosas, la tecnología, muchas cosas, ¿no? Haciendo copia de las leyes que Dios ha puesto en las funciones del cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? Viendo todo eso, entonces copian de alguna manera el ser humano, Dios ha dado capacidades y hacen cosas así, pues no, nada más que hace el hombre eso, pues no, esa tarea, ¿no? De descubrir esas leyes y formularlos matemáticamente y establecerlos como principios y como si fueran creadores de esas leyes. Sí, son leyes que Dios ha dado, hermanos. Y el respetar esas leyes trae pues armonía, no discordia. El pecado es desobedecer esas leyes, entonces trae discordia, enfermedad, desgracia. Dice aquí, hermanos, mientras exista el pecado, o sea, la desobediencia a las leyes de Dios, entonces los sufrimientos y la muerte serán pues inevitables, hermanos. Es así, el pecado aún va a llevar a la muerte eterna, pues, hermanos. Entonces, ¿qué es pecado? Desobedecer, pues, las leyes de Dios. Eso se llama pecado, claramente. La Biblia lo dice así. Únicamente porque el Redentor lo llevó en nuestro lugar la maldición del pecado. Entonces aquí está la solución, pues, ¿no? Como siempre, ¿no? Los médicos, los científicos, así, ¿no? Descubren, ¿no? Ya, esta es la medicina para tal cosa, ¿no? Y ya descubren, pues, ¿no, hermanos? Eh, entonces, pero la medicina para el pecado, ¿qué es, pues, hermanos? La medicina para el pecado. ¿Cuál es la medicina? Entonces, aquí está. Únicamente porque el Redentor, el Salvador, ahí está. Él es el que trae pues, la medicina, el Redentor Salvador. Llevó pues él mismo, el Salvador, llevó en nuestro lugar, se ha puesto en nuestro lugar y ha llevado la maldición del pecado. O sea, la maldición del pecado es pues la muerte eterna, sufrimientos, todas las cosas que uno se puede imaginar, las cosas que vivimos en este mundo. Entonces, Él, el Redentor Salvador, entonces, Él se ha puesto en nuestro lugar y Él ha cargado esa maldición del pecado. Dice aquí, vuelvo a leer, únicamente porque el Redentor llevó en nuestro lugar la maldición del pecado, puede pues el hombre esperar escapar. Es la única solución, es el antídoto, hermanos, para el pecado. Es el Redentor, es Jesucristo, pues hermanos, que ha cargado nuestro pecado, ¿no? Y así solamente así se puede solucionar el problema del pecado. No hay otra forma de solucionar el pecado. No es con obras, no yo que sea buenito por acá, que yo que haga o obedezca los 10 mandamientos. No es por eso que yo me voy a salvar, sino es que el Señor se ha puesto en nuestro lugar y ha hecho justicia. Es verdad que cuando ahora el Espíritu de Dios está, vamos a ser obedientes, ya no vamos a pecar, pues porque nos meteríamos otra vez en el mismo problema del pecado y cómo se va a solucionar ahora eso. Entonces, es Jesús pues la solución, el antídoto para el pecado, ¿no? Dice, repito, únicamente porque el Redentor Jesús llevó en nuestro lugar la maldición del pecado, puede el hombre pues esperar escapar en su propia persona a sus funestos resultados, claro. Ya no vamos a tener la muerte eterna, sino vamos a tener vida eterna. Es el comentario, hermanos, del Espíritu de Profecía. Y viene el examen ahora, las preguntas para dialogar. Primera pregunta, hermanos. Dice aquí, rememora las evidencias de la fidelidad de Dios en tu vida. A ver, hermano, hermana. Hay que rememorar, dice ahorita en este instante, hay que recordar. ¿Es verdad o no es verdad que Dios ha sido fiel en nuestra vida, en tu vida, hermano, tú que estás acá en la sala? Dios ha sido fiel con lo que dice su palabra, ha cumplido todas sus promesas de acuerdo a las condiciones que nosotros seamos fieles también. ¿Ha cumplido o no ha cumplido en tu vida, hermano? A ver, recuerda todo eso, ¿no? Como hijos de Dios. En esta semana hemos estado recordando eso, ¿no es cierto, hermanos? ¿Ah? ¿Qué puede señalar al respecto, hermano, hermana? Al mismo tiempo hay otra pregunta, hermano. ¿Cómo respondes cuando las cosas no resultan como esperabas o pedías en oración? O cuando las promesas reclamadas se encuentran con el silencio. A ver, ¿alguien quiere participar? Conteste. ¿Cómo respondes,
Hermano, Hermano hermana, Justo, ¿cómo? A ver, hermana Mónica, ¿cómo respondes, bueno, hermana? mi esposo estuvo mucho tiempo sin trabajo, estuvo más de un año sin trabajo. Y Dios siempre nos mantuvo, nos sostuvo con ese pan físico que necesitábamos, ¿cierto? El pan espiritual tampoco faltó, pero Dios es fiel cuando dice de que a sus hijos nunca les faltará el pan ni el agua, o sea, no habrá hijo que mendigue, ¿cierto? Así que estamos agradecidos del Señor por eso, ¿cierto? Porque el Señor es fiel en esas cosas y también porque, si bien es cierto, a veces los resultados no siempre se daban como esperábamos en el sentido de que se mandaban currículum, había expectativas de algún trabajo y no salía, confiábamos en que Dios iba a darle un trabajo bueno donde pudiera guardar el sábado, que es lo más importante y que cuesta tanto en estos tiempos. Entonces, cuando salió el trabajo en el colegio dentista, fue una bendición, fue la respuesta a nuestras oraciones. Entonces, si bien es cierto, uno a veces se desanima, no hay que perder la fe, porque el desánimo lo pone el enemigo y va a venir en algún momento u otro, pero no hay que perder la fe de que Dios está al control de todo y que hay que ser fieles y hay que confiar. Amén, 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 amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está el testimonio, hermanos, no de que Dios es fiel a sus promesas. Sí, pues a veces no nos damos cuenta, hermanos, ¿no? Que justo en la lección, uno de estos días, uno de los días de esta semana, yo también me puse a reflexionar y después me sentí un poco sentimental, ¿no? ¿Por qué? Porque dije, pues realmente yo no debía hacer nada, 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 ¿no? Yo debía haber desaparecido del mapa aquí, no, o sea, para mí, o sea, mi vida en realidad yo decía, pues, en realidad no sería para nada, pues, no, o sea, yo, o sea, siendo sincero, viendo retrospectivamente, viendo mi vida, pues así, ¿no? Pero sin embargo, entonces, ¿por qué algo por lo menos Dios, o algo por lo menos no, Dios mediante se ha hecho en mi vida? Entonces yo digo, es que Dios ha hecho, pues lo reconozco al 100% que Dios ha hecho. Les había contado de que conocí como joven ahí el Evangelio, ahí en la universidad, incluso había dejado, pero Dios usó sus instrumentos, volví a estudiar y después no pensaba graduarme, para mí era imposible, no simplemente cumplí con eso, pero en una semana de oración, poniendo los papelitos, Señor, a ver, digo, no, quisiera graduarme, que lo dije pues así, no por decir, por una semana de oración, pidan, dicen, pues no, entonces, y en esa semana se aparece pues un amigo y dice, ya nos vamos a graduar, dice, ¿de qué cosa? Un compañero, ¿no? Ya tengo un trabajo y todo, ¿no? Bueno, ni siquiera ese trabajo pues tenía tanto, pero había un, Dios cómo hace, ¿no? Y apareció otro amigo más bien, otro, que sí tenía un trabajo valioso. Entonces, en base a eso hemos trabajado y no sé, 3 meses nada más creo que nos hemos preparado, hemos estudiado y tantas cosas. Y hermanos, pues realmente, ¿no? Dios, digo, Dios ha hecho, ¿no? Todos los pasos, ¿no? Yo no me sentía en la capacidad, y orando todos los días. Y mi promesa era siempre estudiar la lección todos los días antes de hacer cualquier cosa, leer la matutina, estudiar la matutina y también el año bíblico. Y así, pues, ¿no? Es asunto de cumplir también lo que tú prometes. Yo cumplía eso, ¿no? Por más que tenía que estudiar, ese, pero hacía eso primero. Y total, hermanos, al graduarme, yo recuerdo ahí incluso pues el examen con un jurado especial donde nos ha hecho poner con pizarra y plumón, ahí un problema de, joder, era un trabajo de investigación de estadística incluso era, ¿no? Y profundo todavía, hermanos, ¿no? Y exponerlo así, escribiendo en pizarra, hermanos. Y de ahí las preguntas, hermanos, pues, ¿no? Para tocarte, ¿por qué esto, por qué aquello? ¿No? Y Dios ha actuado, hermanos. Todo con oración, todo, ¿no? Pidiendo a Dios, pues, y así. Y así, hermanos, trabajo, todo, ¿no? Y claro,
entre todo, no que yo sea perfecto en servir a Dios, no, también yo pues, con mis limitaciones y errores, por eso siempre yo me veo, ¿no? Así como que si no fuera por Dios, no sirvo para nada. Yo lo veo así personalmente en mi vida, díganme lo que me digan, pero yo veo mi vida así. Sin Dios no sirvo para nada. Entonces, si algo hace Dios conmigo, amén, ¿no? La honra y la gloria sea para Dios. Y así, hermanos, hasta aquí, pues ya me jubilé y ahora dije también que nunca yo he pensado en casa, tener una casa, apenas el lugar donde mis papás han dejado, apenas estuve allí, pero yo estaba feliz y contento con Dios, ¿no? Todos me habrán visto como conformista, pero yo siempre he estado feliz, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Pero sin embargo, llegando a este lugar, Dios me da, nos da una casa. No es una casa que yo lo he pensado todo, sino, y ahí estoy, ahorita estoy aquí en esa casa. Y cuando yo veo, digo, pues no, Señor, ¿cómo me das? Yo no te pedí, pero tú me das. Y así, y a pasar tantas pruebas también hoy en día, ¿no? Pero sin embargo, pues tengo la confianza en Dios. Yo conozco a Dios, así que no puedo dudar de Él. Tal vez descanse hoy, mañana, no hay problema, digo, no, ya, Señor, está. Si tú quieres que viva, seguiré viviendo. Pues si quieres que descanse, descansaré también. No hay ningún problema, ¿no? Para mí Dios es justo y misericordioso. Cumple con todas sus promesas, pues, hermano. Aunque no entendemos. A veces cuando nos duele de nuestros males que tenemos, nos quejamos, pues, Señor, tú eres pues, mi padre que me está doliendo. Cúrame, pues, ¿no? Entonces, y así. Pero Dios sabe, ¿no? Tiene sus momentos. Dios, entonces, Él está. Aparentemente no está, aparentemente no contesta, pero Dios está, pues está, hermanos, está. Entonces la experiencia y el testimonio que yo puedo dar, no sé, tú también puedes dar tu testimonio, pues hermano, ¿no? Pero justamente ahí, ¿no? Dice, ¿cómo respondes cuando las cosas no resultan como esperabas o pedías en oración? O cuando las promesas reclamadas se encuentran con el silencio, ¿no? Pareciera que no hay respuesta, pues, ¿no? Pero ¿qué haces tú, hermano? ¿Qué haces? No, esa es la pregunta que nos está haciendo, ¿no? En la 2 dice, analiza la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios. Entonces, ahora el asunto es analizar la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios, ¿no? La Biblia habla acerca de la ira de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo presentarías la ira del Señor como parte del Evangelio? Es una pregunta, hermanos. Miren, hemos estudiado en esta semana acerca de la ira de Dios. A ver, tú, hermano, hermana, ¿cómo presentarías este tema de la ira de Dios? Mucha gente no entiende, ¿no? Muchos cristianos no entienden, ¿no? Y escuchamos, hay grupos religiosos cristianos que prácticamente ¿cómo diré? Solamente usan el Nuevo Testamento. Alguna vez estaba viendo ahí, ¿no? Biblias usadas que vendían, pero estaba roto. El Antiguo Testamento solamente el Nuevo estaba ahí. Hay gente así que, no, ese Antiguo Testamento ya no sirve, dice, ya pasó, dicen. Ese sábado es de los antiguos, dicen, no, del nuevo ya no hay sábado. Y entonces, el enemigo es astuto también, pues. Entonces, ¿cómo presentarías la ira del Señor como parte del Evangelio? La Biblia está lleno de eso. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento está hablando de la ira del Señor. ¿Cómo presentas, cómo hemos entendido en esta semana, hermanos? ¿Cómo podemos hacer entender a las personas? Eso es lo que nos está preguntando, hermanos, ¿no? Piensen, hermanos, a ver, al que quiere responder, responda también. Ya lo hemos estudiado, pues, hermanos, ¿no? En una palabra se podría tal vez responder eso, ¿no? 3, ¿qué principios puedes extraer de la lección de esta semana respecto a la relación con los no creyentes? Entonces, ahora hemos estudiado también, hermanos, como Dios indicó advertencias a su pueblo de que no se mezclen, no se junten en matrimonio o con ese pueblo, con la gente, ¿no? De los cananeos, más bien tienen que desalojarlo, ¿no? Guardar su identidad, pues hermanos, ¿no? Ahora dice, ahora nuestra relación es pues, con la gente, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos relacionamos con la gente que nos rodea, con los vecinos, con los amigos, colegas? ¿Cómo es esa relación? Está diciendo, ¿qué principios puedes extraer, pues entonces, de esta lección?
respecto a la relación con los no creyentes, con los que no creen, cómo nos estamos relacionando. A ver, pensemos, meditemos, hermanos. Ajá. De repente el no creyente, digo, desconoce la Biblia, pues hermanos. Tenemos amigos así que tal vez desconocen, ¿no? Y entonces están en las tradiciones y las costumbres, pero creyendo que son excelentes cristianos, en el poco conocimiento que tienen, pues celebran también esas festividades, tantas cosas, ¿no? Con todo ese fervor, con toda esa fe, pero nosotros sabemos que está completamente, pues, engañados por Satanás. Y justamente yo hacía ver a una persona, un amigo, eso, ¿no? Entonces, un líder, ¿no? Ahí de justamente la iglesia romana, ¿no? Entonces, ay, mira, y le decía, no, oye, y tu líder, el cura, no les enseña la Biblia. No, sí, cómo no, la Biblia nos enseña que esto todo, si no, ¿cómo van a dirigir? Pues, entonces, mira, hoy yo tengo aquí en mi celular una Biblia católica. Entonces, y no había habido, pero lo instalé rápido ahí. Dice, mira, aquí es la Biblia católica, ahí está el dibujito de la Virgen, todo así, ¿no? En la Biblia católica. Mira aquí lo que dice Éxodo 20. Entonces leemos, pues, no los 10 mandamientos. Mira, dice aquí, no hagas estatuas, así dice en la Biblia católica. No te inclines a las estatuas, no porque yo soy celoso y todo. Oye, y mira, en la iglesia católica, ¿hay estatuas o no hay estatuas? Se inclinan. Ahora, seguimos leyendo, pues ahí, ¿no? Los mandamientos, está el cuarto mandamiento, también dice que acuérdate, ¿no? Del día sábado. En la Biblia católica dice, pues el sábado. Mira, así dice. Y así leemos los 10 mandamientos y se quedó callado nada más. Pues, ay, pregúntale a tu líder, ¿no? Al cura, al sacerdote, ¿sí? ¿Y por qué aquí si la Biblia católica dice así? ¿Qué te dirá? Y se fue nomás, ¿no? Pero hermanos, mm, hay gente sincera dentro de la iglesia católica, muy sincera, ferviente y todo, que no ve, no leen la Biblia, pues hermanos, no conocen la Biblia, como nosotros, ¿no? Y bueno, entonces, y ahí con todo cariño y amor es un amigo, pues, ¿no? Con quien ayer, por ejemplo, conversaba, y es así. No sé tú cómo te relacionas con tus amigos. Claro, esto lo pude hacer así a solas, ¿no? Personalmente, no en grupo, porque no es posible personalmente, no se puede hablar así a un grupo de personas así, porque es a solas, ¿no? Porque esa confianza que hay también, ¿no? Porque cuando es en grupo, hermanos, no, como que no encaja lo que tú puedas decir. Entonces, eso, ¿no? Por experiencia. ¿Cómo podemos encontrar, pues, entonces, un equilibrio entre nuestra fidelidad a los principios y las prácticas correctas y nuestra relación con las personas para servirles y velar por su bienestar? Así que, hermanos, miren, hermanos, yo de repente, bueno, yo mismo, me interesa a mí, ¿no? Saber la lección también, pero estoy recordando que también hace una noche, ¿no? Otra noche, creo 2 noches, conversaba también con otra persona, ¿no? Que tiene también sus ideas, pues, ¿no? Sus pensamientos. Es una persona como nosotros, personas que no, tal vez estudian la Biblia, pero tienen sus ideas, todo, ¿no? Cómo es, y practican cosas que escuchan también, pues, ¿no? Y te dan lecciones también, pues, oye, sí, qué bien, digo, ¿no? Aunque no con la ley, pero está practicando cosas buenas. Entonces, y así, pero hay cosas que también de repente desconocen, entonces trato de explicar esto y aquello, bueno. Y hermanos, por más que esté en un compromiso donde hay bebidas alcohólicas y tantas cosas, hermanos, pero también a solas, no en este caso con esa persona, yo estoy recordando, hablamos, pues, ¿no? Y él también dice, no, claro, al final él decía, claro, tú eres un pastor, pues entonces tienes que guiar a las ovejas, pues por eso estás diciendo así, porque hablamos las cosas claramente también, pues no, porque todos tienen su posición, hermanos, tienen una posición en su mente, sus creencias, ¿no? Ahí, ¿no? Según lo que, hasta dónde han podido escuchar y así, pero si nosotros sabemos de la Biblia,
Entonces hay que con mucho cariño y amor y que Dios nos utilice, pues relacionarnos así con las personas, ¿no? ¿Y por qué buscamos el bien? Porque hablamos, ¿no? De la alimentación, de la salud. Buscamos siempre, pues, nuestros bienes, ¿no, hermanos? ¿No? Que nos vaya bien. Bueno, la pregunta aquí, hermanos, ¿qué obstáculos te impiden aferrarte al Señor de todo corazón? Entonces aquí la última pregunta, hermanos, ¿qué obstáculos te impiden aferrarte al Señor de todo corazón? ¿Qué cosa, hermano, te impide a que te agarres, te aferres de Dios de todo corazón? ¿Qué cosa es lo que te está pidiendo? Te está La falta de impidiendo. fe, Puede ser la la falta falta de de fe. fe, el pecado arraigado, el pecado acariciado que no se quiere soltar, también puede ser. Muy bien, pero en la práctica, hermanos, de repente uno piensa, no, dicen, no, como una señora, no, una joven, ¿no? Que nos fuimos, hemos sido operados, les conté, creo esto, en la sala ahí, y cuando conversamos, ella me decía, yo no puedo dejar mi comida, como de todo. Y yo sé que eso es, incluso hablaba, ¿no? Decía ella, ese pecado de la gula, pero no lo puedo dejar, no, o sea, es ella, no podría dejarlo, no es como quitar su propia vida, ¿no? ¿Qué obstáculos a ti, hermano? De repente una película, una novela, o de repente no sé qué cosa, alguna comida, algo no lo puedes dejar, ese es tu obstáculo, no te entregas a Dios porque, ¿qué dirá mi familia? El prejuicio, no me van a mirar así, ¿qué van a decir? O me van a botar de la casa si yo me entrego a Dios. ¿Qué cosa es? Eso es lo que te está impidiendo. ¿Qué obstáculos te impiden aferrarte al Señor de todo corazón? En el caso nuestro, ¿no? Que estemos completamente consagrados a Dios. ¿Qué cosa es lo que nos está impidiendo? ¿Qué es, hermanos? ¿Algún gusto? Algo, no sé qué. Entonces, esa es la pregunta, hermanos, ¿no? Como nuestra hermana decía también, esa falta de fe de repente viene porque estamos confiando en otra cosa, ¿no? Pero no de todo corazón en el Señor, pues, ¿no? Bueno, ahí están las preguntas para reflexionar, hermanos, pero ahora sí pasaremos. Hermanito, Sí, por favor, hermana, si puede responder bueno, esa. buenos días, hermanitos. ¿Qué nos impide, no, aferrarnos hoy en día de Dios? Muchas veces no es que Dios esté lejos, sino que algo ocupa su lugar en nuestro corazón. Puede ser la duda, el miedo. Cuando confiamos más en lo que vemos, en lo que Dios promete, el temor nos paraliza. El que duda es semejante a la onda del mar. Eso está en Santiago 1:6. El pecado no confesado, ¿no? El, el pecado crea distancia espiritual y nos roba la paz y la comunión con Dios. En Isaías 59:2 nos dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, ¿no? Entonces, tenemos que analizar, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. También las preocupaciones de este mundo, el afán diario, los problemas económicos, la salud, la familia, pueden ahogar nuestra fe. Acá dice en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, el orgullo también y la autosuficiencia. Cuando creemos que podemos solos, dejamos de depender de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso está en Santiago 4:6. Ahora, la falta de tiempo con Dios. Sin oración ni palabra, nuestro corazón se enfría. A veces no tenemos tiempo para Dios, estamos afanados en otras cosas, ¿no? Entonces en Santiago 4:8 nos dice,
acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, hoy no es que Dios se haya alejado, sino que Él sigue esperando que nos aferremos a Él. Nuestro Dios, al único que nos podemos aferrar en oración y pidiendo que el Espíritu Santo esté con nosotros y para así no alejarnos de nuestro Señor. Amén, hermanito. Amén, 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 hermana. Gracias, hermana. Vuestra participación nos hace reflexionar. Hermanos, algo siempre está en primer lugar en la vida de todo ser humano. En tu vida, hermano, hay algo que está en primer lugar. Si no está Dios, tal vez puede ser tu profesión. Tú eres de repente profesor, no sé qué eres, médico, no sé qué eres, pero sin embargo, puede ser eso que esté en primer lugar y ese es tu Dios, ¿no? O de repente tu familia es lo primero, no, no está Dios, sino es tu familia. O de repente tu esposa o tu hijo, o no sé, o tu mascotita está en primer lugar, no sé. Entonces, eso como nuestra hermana mencionaba, ¿no? ¿No? Entonces, algo está siempre en primer lugar, pero si Dios estuviera en primer lugar en nuestra vida, de ahí que uno primero lo que busca es dar gracias a Dios, ¿no? Reconociendo que la vida nos da Él. Por eso uno conversa con Dios, ora y también pues escucha a Dios, ¿no? A través de su palabra. Y ese es el alimento espiritual y enmarca todas las actividades que hace las cosas en la compañía con el Señor, ¿no? Sale orando y dice, Señor, vamos al trabajo, acompáñame. Y entonces hace así en todo, ¿no? Hasta dormir y todo, hasta durmiendo, ¿no es cierto? Acompáñame en mis sueños, Señor, acá. Entonces, y así. Entonces, todo gira alrededor de Dios, pero de repente en tu vida está girando todo alrededor de tu negocio o de no sé de qué, pero justamente eso es importante, ¿no? Y ese podría ser el obstáculo. Para el joven rico, todo giraba en función, pues, a las cosas que había obtenido, a las cosas que había obtenido, pues, no, hermanos. Y eso no podía dejar, no podía dejar. Pero el Señor le dijo, déjalo eso, toma tu cruz y sígueme. Pero no podía, pues no, era el obstáculo eso, no las cosas materiales. Bueno, entonces, ¿qué obstáculo te impiden aferrarte al Señor de todo corazón? Es bueno analizar eso, alrededor de qué gira mi vida, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, hermanos, lo que la presentación de nuestro hermano Sergio para ayudarnos, ¿no? En esta semana o mañana, el sábado, ¿no? En nuestras escuelas sabáticas podamos compartir algo, ¿no? Y también pues practicar. Ahí está el título, hermanos, de la lección de esta semana. Dios es fiel. Dios es fiel. El texto para memorizar de esta semana dice, no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Justo de eso se trata la lección, hermanos, ¿no? Que Dios es fiel. Y todo lo que dijo Dios, la Biblia dice, ¿no? En Josué 21:45, no faltó pues ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo lo que ha prometido cumplió. Todo se cumplió, hermanos. Todo, todo se cumplió, ¿no? Aunque recuerden que todas las cosas que para que se cumplan las promesas de Dios son condicionales. Eso es lo que hemos recalcado ya. Bueno, entonces ahora el comentario que hace nuestro hermano dice aquí, Josué era ya anciano, ¿no es cierto? Y aún quedaban territorios por conquistar, así era, ¿no es cierto? Reunió a los nuevos líderes para animarlos a continuar la conquista, ¿no? O sea, Josué les dice, mire, ya estoy viejo, voy a morir. Entonces los reúne a los líderes, ¿no? A todo el pueblo de Israel, les dice, les anima, ¿no? Te van a continuar conquistando, ¿no? Dios va a desalojar todo, pero tienen que ser obedientes, como hasta hoy han sido obedientes, igualitos, sigan obedientes. Eso les digo, ¿no? La capacidad para alcanzar la victoria no estaba pues en ellos, ¿no es cierto? Sino en Dios. Es igual con nosotros también. La capacidad no está en nosotros, sino en Dios para la victoria. Así que les recordó pues la fidelidad que Dios ya había demostrado y les aseguró que seguiría siendo fiel. Claro,
Dios siempre va a ser fiel, aunque nosotros seamos infieles. Pero también les presentó los peligros. Josué también les habló de los peligros. En realidad había un único peligro, el mismo que nosotros debemos enfrentar, hermanos, hoy en día, ese mismo peligro. ¿Cuál? Dejar de ser fieles a Dios, devolver la fidelidad de Dios con infidelidad por nuestra parte. Bueno, en esa ocasión, hermanos, el problema es, como estamos en medio de un conflicto, una lucha, entonces el mundo se presenta, ¿no? Ahí como un instrumento de Satanás, pues no, que el enemigo lo utiliza engañando, mintiendo, tantas cosas, ¿no? Te lleva pues a una forma de adoración equivocada. Y los cananeos tenían puesto esa forma, ¿no? De tradiciones y costumbres. Y todo pues no pervertido. Entonces, por eso les recomienda, les advierte, no se junten, no se mezclen, no se casen con esas personas, ¿no? Porque les va a desviar vuestro corazón y los va a llevar a la idolatría. Así que ustedes manténganse fieles. Es lo que nos aconseja hoy en día también, hermanos, a nosotros, ¿no? Bueno, lo resume nuestro hermano, nuestra lección en las siguientes partes. Primero, la fidelidad de Dios, que estamos ya mencionándolo. Lo que Dios ha hecho y lo que hará, es lo que también estamos mencionando. Tres, el premio a la fidelidad. Ahí está, hermanos, está en la victoria, ¿no es cierto? Cuatro, lo que nosotros hemos de hacer. ¿Qué debemos hacer? Lo que estamos diciendo también, pues, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Ser fieles, ¿no? Y finalmente, el castigo a la infidelidad. Pero, ¿qué pasa si vamos a desobedecer? Ya no vamos a ser fieles. ¿Qué les va a pasar? Dios mismo dice, así como les he dicho la palabra, ¿no? Claramente, ¿no? De que la bendición viene porque son fieles, obedientes, pero de igual manera la maldición viene porque sean infieles o desobedientes, desobedientes. Ahí está escrito en la Biblia, pues hermanos, ¿no? Dios dice, ¿no? Esa misma palabra que estoy diciendo para vuestro bien, esa misma palabra también va a ser para vuestro mal en el caso de que ustedes ya no cumplan pues con el pacto que están haciendo como cristianos que somos, pues dejamos de ser, entonces pues ya sabemos las consecuencias. O sea, Dios dice por anticipar. Bueno, ahí está, ¿no? Toda la lección de escuela sabática, ¿no? De esta semana. Entonces el desarrollo, el hermano pone aquí el texto para cada parte. La fidelidad de Dios. No faltó palabra. Si alguna pregunta, alguien quiere participar, participe, hermano, hermana, participe, participe. ¿Ya? Bueno, continuamos entonces, hermanos. Aquí, entonces, hermanos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Así es, hermanos. Todo lo que promete Dios cumple y cumplió con el pueblo de Israel. Comentarios, ¿no? Dios había entregado a Israel toda la tierra, como dice Josué 21:43. Y había entregado en sus manos a todos sus enemigos. O sea, los enemigos también fueron entregados, ya pues no derrotados. Dios es el que iba por la cabeza luchando, ¿no es cierto? Destruyéndolos o desalojándolos. Así que todo se cumplió, pues lo que prometió cumplió Dios, como dice Josué 21:45. El uso repetido, hermanos, de la palabra todo, todo, todo dice, ¿no? Ahí, realza pues la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas, hermanos. Sus enemigos habían sido vencidos por Dios. Podían habitar la tierra porque Dios lo había poseído. Podían estar seguros de que podrían terminar de expulsar a los cananeos que aún habitaban en la tierra porque Dios había cumplido sus promesas hasta ahora y seguiría pues cumpliéndolas en el futuro, hermanos. Entonces no había aquí nada que dudar que el Señor iba a desalojar también a los que quedaban. Era la promesa, ¿no? Pero pues, ellos debían seguir siendo obedientes. Como hoy en día, hermanos, nosotros debemos seguir siendo obedientes. Así que si hasta ahora estamos obedientes, sigamos siendo obedientes y así el Señor va a darnos todas las victorias, ¿no? Hasta que venga por segunda vez. Todo esto
repercute pues en nosotros para bien, hermanos. Dios sigue siendo fiel. Ahí están los textos bíblicos también, ¿no? Él ha prometido que nos salvará y nos dará la tierra por heredad y lo cumplirá, pues hermanos, lo va a cumplir. Siempre bajo la condición de que sigamos siendo obedientes, pues sigamos siendo fieles, ¿no? Sigamos siendo fieles. ¿Algún comentario, hermanos, hermanos? A ver, ¿alguien puede comentar? ¿Alguien? Bueno, y ya, entonces vamos a continuar. Aquí, entonces, hermanos, la segunda parte, lo que Dios ha hecho y lo que hará. El texto bíblico, Josué 23:3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. No, vosotros habéis visto, dice, claro. O sea, ellos han visualizado, han visto, han experimentado, como nosotros también, pues, hermanos. Justo, ¿no? Entonces, hemos recordado, ¿no? Que hasta acá Dios ha sido fiel en todo, ¿no? Él ha cumplido con todo. Nuestras propias vidas podemos analizar, es así. Para ti también que estás en esta sala, estoy seguro, pues, ¿no? Que Dios ha cumplido con todo, todo, todo. Dios es fiel, ¿no? Si hemos hecho mal, mal también nos ha venido, pues, ¿no? Entonces, y es así, pero ha cumplido Dios con todo, ¿no? Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y justamente ese es nuestro testimonio, nuestros hermanos, que Dios es el que pelea, pues hermanos. Si no fuera por Dios, no estaríamos ahorita ni siquiera aquí. Es que Dios está peleando por nosotros. Ahora, comentarios. En su discurso ante los ancianos, hermanos, Josué, en su discurso, comienza pues diciéndoles lo que Dios ya había hecho y lo que aún iba a hacer. Pues así les dicen, ¿no? ¿Qué había hecho? Ha peleado pues contra las naciones, Dios, ¿no? Ha repartido la tierra entre las tribus. Miren lo que Dios ha hecho. Cumplió con su promesa. Arrojará también pues a las naciones que aún quedan. Esa es la promesa de Dios, ¿no? Para el pueblo de Israel. Todo esto lo ha hecho y aún lo va a hacer, pues no, lo que falta por hacer. Estaba sujeto, pues dice aquí, todo esto estaba sujeto a una única condición por parte de Israel. ¿Cuál era la condición, hermanos? La obediencia. Esa es la clave. Bajo la condición de la obediencia, todo Dios cumple todas sus promesas. La historia de Israel es una lección para nosotros hoy, ¿no? Dios ya ha vencido sobre el pecado. Nos ha dado la seguridad de la salvación gracias al sacrificio de Jesús. Así es, hermanos. A nosotros nos toca continuar la batalla y confiar en el Espíritu Santo a fin de vivir una vida triunfal. Así es, hermanos. Así es, hermanos. ¿Algún comentario, hermanos? Por favor, ¿alguien quiere comentar? Comente. ¿Alguien? A ver, hermanos, no hay comentarios. Bueno, entonces vamos a continuar, pues, hermanos. Vamos a Hermano continuar. Justo, disculpe. Por favor, hermana, haga eh, su... sí, bueno, si nosotros volvemos al versículo de memoria donde decía de que Dios todo lo que había dicho lo cumplió, eso nos da la certeza a nosotros de que las promesas de Dios son fieles. De eso no tenemos ninguna duda. Y siguen habiendo promesas para nosotros, los hijos de Dios. Si bien es cierto, las promesas que hizo Dios a Abraham acerca de la tierra prometida, la cumplió en el pueblo de Israel en una tierra literal, también habla de la tierra de la Canaán espiritual para nosotros. Son promesas maravillosas donde Dios nos habla de un mundo perfecto, o sea, vamos a vivir en el cielo primeramente y después vamos a vivir en este mundo recreado, ¿cierto? Como lo fue en un comienzo en el Edén. Entonces, son promesas maravillosas que Dios hace a sus hijos. Y tenemos que tener en cuenta esto que Dios dice también, ¿cierto? Que está eh, eh, supeditado a que nosotros seamos fieles, a que nosotros cumplamos, pero lo que Dios ha hecho, Él lo hará. O sea, es así, así va a ser. Sea que yo sea fiel o no, Dios hará lo que Él prometió que haría. O sea, me refiero a que si yo no soy fiel, voy a recibir el castigo que merezco, pero si soy fiel, voy a recibir las promesas que Él tiene
para sus hijos, que somos coherederos con Jesucristo. Muy bien, hermana Mónica, muy bien. Gracias, hermana, por su participación. Sí, pues, hermanos, ahí está la palabra del Señor. Lo que habla respecto a la fidelidad de Dios, pues, hermanos, ¿no? Si somos infieles, Dios sigue siendo fiel. ¿Qué significa eso, hermanos, no? Que con nosotros o sin nosotros, pero todo Dios va a cumplir, está cumpliendo sus promesas, pues, ¿no? O sea, no somos tampoco nosotros imprescindibles, ¿no? Entonces, ahora, si somos fieles, amén. Si somos infieles, amén también, ¿no? Porque el Señor siempre va a cumplir sus promesas, ¿no? Al final todo se cumple, pues, hermanos, ¿no? Se cumple su promesa. Bueno, ahí está, hermanos, entonces, vamos a ver entonces la siguiente parte, ¿ya? La otra parte dice, el premio a la fidelidad. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo. Así que, hermanos, miren, tal vez alguien quiere entender esto, ¿no? ¿Cómo es esto? Un varón de vosotros perseguirá a 1000. Aplicándolo a nuestras vidas hoy, hermanos, ¿qué significa eso? Porque Jehová, dice vuestro Dios, es quien pelea por vosotros como él os dijo. A ver, pensar, hermanos, en esto, ¿no? Este texto bíblico, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo. Claro, como Dios está por delante, hermanos, puedes hacer, no maravillas, pues, ¿no es cierto? Pero no es por ti, sino porque Dios está delante de ti, ¿no es cierto? Entonces, como que las torres de los muros de Jericó fueron derribados, pero esa es una maravilla, aparentemente como que los israelitas lo han derribado, pero en realidad Dios está delante y lo ha derribado él. Él ha vencido, ¿no? En todo, en la lucha, en todo, ¿no? Bueno, si uno medita en su propia experiencia también, pues hermanos, ¿no? Entonces, uno piensa, ¿no? Y dice, realmente es asunto para meditar, hermanos. Es asunto para meditar y así. Bueno, tantas cosas que se puede decir, ¿no? Hermano, justo Sí, por favor, hermano Marcelino, tal vez quiera decir algo en esta parte. le voy a preguntar algo que no te han preguntado. Amén, amén, hermano. Buenos días con Pregunta, todos. hermano. La Biblia dice que Dios ha entregado la tierra por heredad, la tierra. Y nosotros estamos pisando también la tierra. También se refería a estas tierras americanas donde nosotros habitamos hoy. ¿En qué tiempo estaban diciéndose estas palabras? Y ese tiempo también ya estaba habitado este lugar, solamente para meditar. Muy bien, hermano. O sea, en este caso, pues, hermanos, literalmente la promesa era la Canaán no terrenal, ahí para el pueblo de Israel. Literalmente las tierras les dio, pues, ¿no? Y algunas había todavía, ¿no? Que desalojar, algunos no, pero también en eso Dios iba a estar. Entonces, literalmente a eso está, ¿no? Apuntando. Pero nosotros todo esto lo aplicamos también, pues, hermanos, ¿no? Como dice ahí en otros pasajes bíblicos, donde pisan nuestros pies, también donde estamos, también debe ser pues una conquista, hermanos, una conquista. Ahí debemos plantar un grupo de la iglesia, ¿no? Un grupo, ¿no? Y juntar discípulos allí, ¿no? Y así, en todo, debería ser en cada lugar, hermanos. Espíritu de Profecía incluso menciona, tengo entendido, todo lugar donde lleguemos, no solamente tenemos que poner, hermanos, o sea, formar ahí un grupo, una iglesia, no ahí, sino tenemos que tener una escuela también ahí, ahí. Esa es la obra que debemos hacer. Donde vayamos, donde estemos, un lugar y también una escuela para formar a los niños de ese lugar, pues no, hermanos. Entonces, donde vayamos, donde estemos, ¿no? Si es América, Europa, China, donde sea, hermanos, ¿no? Donde Dios nos ubica, entonces
donde pisa nuestro pie, entonces pues ahí nos ha puesto Dios para hacer una luz, ¿no? Tal vez la aplicación sería así, ¿no? Respecto a esta tierra, pues no, a esta tierra. Y nosotros que estamos en esta tierra, ¿no? Y a mí me alegra, ¿no? Que ahí nuestro hermano Marcelino esté ahí en Chile también, pues esté apoyando ahí, ¿no? Es Chile, entonces pues ahí también forma un grupo y ahí están, ¿no? Y seguramente van a entrar a otros lugares también como es Naciones Unidas, también, ¿no? Entonces, bueno, sería una aplicación tal vez, ¿no? De lo que literalmente pasa. Sí, No, sí, sí, acérquese a su micro, hermanito, para que lo escuchen. para, solamente para meditar, hermanos. Los estudiosos, los peritos en la Biblia, se dan cuenta de que toda África, América, norte y sur, han sido habitados por los cananitas, los descendientes de Cam, de los hijos de Noé. ¿Por qué? Porque Noé maldijo a sus descendientes de Cam y dijo, serás siervo de tus hermanos. Y nosotros, ahora Estados Unidos ahora es poderoso, pero ellos no son americanos, ellos son europeos. Ellos quizás sean semitas o de Jafet, ¿cómo se llama el otro hijo? Cam Jafet, ¿no? Cam, Sem, Jafet, Jafíticos, no sé, pero Cam no, ¿por qué? Porque nosotros jamás tuvimos hegemonía a los europeos. Entonces, el idioma quechua es el idioma más antiguo en Sudamérica. Incluye palabras bíblicas en la fonética que hablamos. Por ejemplo, ángeles, kilki, diablo, supa y sajra, salvación, crispi. Y todos los términos de la Biblia están en quechua. Quiere decir que Cam enseñó a sus semientes y de forma verbal llegó inclusive la historia del diluvio. Conocían los incas. Y de los 10 mandamientos, los incas enseñaban 3, Amayuya, Amasó, Amaquella. Entonces tenían también información bíblica los incas. No somos extraterrestres, somos parte de la creación de Dios. Simplemente que nuestros padres, los incas o cualquier pueblo nativo, no adoraron también, así como a los cananitas, adoraron a otros dioses. En ese sentido hemos estado lejos, pero Dios tuvo misericordia. Llegó la luz a nuestras manos y estamos extirpando en nuestras costumbres cosas que no nos sirven. Quizás podríamos ser como la persona que trabajaba vendiendo su cuerpo, ¿cómo se llamaba en Jericó? Fue parte del pueblo. O aquellos aguateros que formaron también, somos parte de los cananitas también. Eso simplemente para poder nosotros meditar en los antiguos pobladores de América donde pisan nuestros pies. Muy bien, hermano Marcelino, muy bien, hermano. Sí, pues nos lleva a pensar en todo eso, ¿no? Lo que dice nuestro hermano. Yo estaba pensando también, ¿no? Que el ser humano, cuán diferente es uno de América, de Europa, o de Asia, o de África, ¿no es cierto? ¿En qué nos diferenciamos? Y hermanos, en realidad todos seres humanos somos iguales, seamos de donde seamos, hermanos, somos iguales. Somos criaturas de creación de Dios. Y hermanos, en la creación, imagínense, a ver, digamos aquí el ser humano con la capacidad que Dios ha dado crea, digamos, un avión, un carro,
digamos un carro, ya, un auto podría ser así, ¿no? Está creado, entonces, ¿para qué sirve el carro? Entonces, para que tiene todo nuevito, ¿no? Entonces, pero ese carro no va a funcionar si no hay alguien quien lo maneje y también le eche, ¿no? El combustible adecuado y también lo cuide para que siga funcionando, pues. O sea, cuando Dios nos ha creado, hermanos, nos ha creado todos por igual. Igual, hermanos, somos idénticos, iguales, todos, ¿no es cierto? Y con todas las facultades o capacidades que podríamos o tenemos, pues, hermanos, ¿no? ¿Para qué? Para hacer lo máximo, hermanos. Lo que los hombres, por ejemplo, han creado tantas cosas, ¿no? Para bien, bien, pues, hermanos, esas son las capacidades que Dios ha dado, ¿no? Y el problema es que la humanidad lo utiliza para mal. Muchas cosas es el hombre con las capacidades que Dios ha dado, y pero para mal, para autodestruirse, ¿no? Pero todos somos iguales, ¿no? Todos, no importa de dónde seamos, de América, África, Asia, de donde sea, hermanos, todos hemos sido creados, ahí están nuestros genes, nuestro ADN, todo, las células que tenemos, todos es idéntico, ¿no? De todo ser humano no hay diferencia, ¿no? Que uno sea de otro color, no hay problema, sea alto, bajo, todos somos iguales, ¿no? Los seres humanos. Somos también, pues, creación de Dios. Y para vivir eternamente nos ha creado, ¿no? Para todos debíamos vivir eternamente, pero por la desobediencia, la falta de fe de Adán y Eva, somos mortales, ¿no? Pero hay una solución para este problema, para que se cumpla siempre el deseo de Dios de tenernos ahí junto a Él como hijos de Él para vivir eternamente. Está Jesucristo, ¿no? El que ha aperturado un camino de salvación. Entonces, así va a ser, pues, ¿no? Nuestra mente, por ejemplo, hoy en día los científicos que estudian el cerebro, ¿no es cierto? Las neuronas, todas esas cosas, se dan cuenta que hay una infinidad, hermanos, de neuronas, ¿no? Y entonces y van naciendo y tantas cosas. Es una maravilla, pues realmente, hermanos, y pues hemos sido creados, pues hermanos, para vivir eternamente, para que nuestra cabeza también viva eternamente, para que todo nuestro sea eterno, sino por el pecado es que viene la muerte, pues hermanos, la desobediencia. Y Dios cumple con su palabra, ¿no? Pero todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales. Ahora, si hemos nacido de Cam, digamos, ¿no? Podríamos ser cananeos, pero nos arrepentimos como Raab, la ramera, ¿no es cierto? Y así los gabonitas, por ejemplo. Entonces, pues Dios nos acepta, hermanos, ¿no? No importa de dónde sean, pues todos somos iguales, ¿no, hermanos? Así como Caín y Abel eran igual, solamente uno decidió ser desobediente, otro ser obediente, pues no. Pero todos somos iguales, pues, hermanos, ¿no? Creación de Dios, no hay una diferencia, ¿no? Sino que son las decisiones ya que el ser humano toma frente al llamado de Dios, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Dice, el premio de la fidelidad de Israel sería la victoria completa y absoluta sobre todos sus enemigos, hermanos. El premio a la fidelidad de Israel, ¿qué es, hermanos? El premio a la fidelidad, la victoria completa y absoluta sobre todos sus enemigos. Ese es el premio, hermanos, si somos fieles también la iglesia. En el contexto de la conquista de Canaán, la fidelidad a Dios debía manifestarse en tres formas muy concretas. Vamos a ver la fidelidad en tres formas. Vamos a ver cuáles son. Primero, no casarse con los habitantes del país. Ese es el llamado, pues no casarse con los habitantes del país, porque ellos tenían otra forma de pensar, otra cultura, ¿no es cierto? Entonces, no iba a encajar, pues, no, hermanos. ¿Qué comunión puede tener, pues, no, la luz con las tinieblas? ¿Pueden estar juntos? No. O Cristo no puede ir de brazos con Satanás, aunque Dios lo ama, pues también a este ángel, aunque se ha apartado, lo ama, pues porque Dios es amor, ¿no? Pero por ese amor también la justicia está pues ahí y va a hacer cenizas, Satanás, ¿no? Es su creación de Dios también, pues no, pero él ha decidido rebelarse contra su propio creador y generar todo este problema, ¿no? Entonces, el asunto es, hermanos, no casarse con los habitantes del país, o sea, no mezclarse.
porque vamos a salir perdiendo. Vamos a salir perdiendo, hermanos, vamos a salir perdiendo. Así que, hermanos, eso es sí o sí, eso es así. Es Dios el que dice eso, ¿no? Sí o sí, se cumple eso. No mencionar el nombre de sus dioses. No, claro. Nosotros no podemos estar, ¿no? Poniendo los nombres, ¿no? De los ídolos que hay ahí como que fuera algo importante en nuestras vidas, ¿no? No, pues, hermanos. No adorar a sus dioses, claro. No participar, ¿no? Adorar es participar, pues, ¿no? No estando en esos cultos, ¿no? Para esos ídolos, ¿no? Esos dioses, ¿no? Por las tradiciones que se ponen, pues, las estatuas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué detrás de eso está, dice la Biblia, los demonios? Pues es sacarle la vuelta a Dios. Pues por eso hay un segundo mandamiento, dice, no te hagas estatuas, ¿no? Copias de lo que hay en Dios, de Dios en el cielo, en la tierra, debajo del cielo. No te inclines a eso porque yo soy celoso, dice. Dios es celoso, pues, claro, no. Bueno, entonces ahí están las tres cosas. No casarse con los habitantes del país, no mencionar el nombre de sus dioses, no adorar a sus dioses. Debían mantener pues la pureza espiritual. Si se casaban con los habitantes, comenzarían pues a hablar de sus dioses y acabarían adorándolos, pues no. Así comenzó la apostasía de Salomón. Hemos estudiado esto. Salomón, el hombre más sabio, él creyó, se cayó pues también en la tentación del diablo, ¿no? Creyó que él era Dios y como ya no obedeció a Dios y se casó pues con gente del mundo, ¿no es cierto? Y entonces le desviaron su corazón y se pervirtió, pues, adoró pues a los ídolos, construyó templos para los ídolos de sus mujeres, tuvo hasta 1000 mujeres, hermanos, 700 esposas, 300 concubinas. Qué terrible este Salomón, ¿no? Ese es el problema de nosotros que creemos que de repente sabemos todo y queremos manejar las cosas ya por nuestra propia cuenta. No, hermanos, hay que ser siempre humildes, siempre ceñirnos a lo que dice la palabra de Dios, hermanos. No a lo que a nuestra mente puede venirnos, no decir, no, yo ya lo sé, no, 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 no. Por ello, se nos aconseja a los cristianos seguir las mismas recomendaciones y no casarnos con personas incrédulas. Ahí está, hermanos. La siguiente parte, hermanos, que nos dice lo que nosotros hemos de hacer. Haced, pues, dice, todo lo que está de vuestra parte para amar al Señor vuestro Dios. Se ha hablado en esta semana, hermanos, acerca de la relación con Dios que debe estar ahí, el amor. De partida, hermanos, ya haciendo una conclusión, Dios es amor, la fuente de amor es Dios. El ser humano ha sido creado para que también, ¿no? Bajo la relación o dependencia de Dios podamos reflejar ese amor como hijos de Dios, como hijos de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo enseñó eso. De él mismo no tenía nada, ¿no? Como hijo de Dios, como hombre en esta tierra, no tenía nada, pues. Pero cuando está en comunión con el Padre, depende del Padre, el Espíritu Santo viene, entonces todas las obras que hace, pues lo hace Dios, el Espíritu Santo, el Padre, a través, y eso lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces su relación del Hijo del Señor Jesús con el Padre era de amor, y eso lo dice la Biblia, ¿no? Su relación de amor, porque era obediente, ¿no? A sus mandamientos ahí. Entonces, nuestra relación con Dios también, pues hermanos, tiene que ser así, de amor. Si obedecemos los mandamientos de Dios es porque le amamos. Casualmente dijo Jesús, si me amáis, si me aman, guarden pues mis mandamientos. Dice, si me aman. Eso es lo importante, el amor, hermanos, ¿no? El amor. Y eso hay que entender que es el amor, pues no, hermanos. A ver si pueden contestar esto. Decir en pocas palabras qué cosa es el amor, ¿no? Podemos decir, sin lugar a duda, que el punto principal del discurso de Josué se encuentra pues en el versículo 11, amar a Dios. Ahí está la clave, Hermano amar a Dios. Justo, Por favor, hermana, participe. algo que debemos recordar y que hablábamos ayer también acerca de esto del amor, es que para los hombres y para Dios es distinto el amor. El amor de Dios es un principio,
y no cambia con nada. Las circunstancias no cambian el amor de Dios por nosotros. Ahora, claramente Dios odia el pecado, pero eso es otra cosa. Nosotros, por ejemplo, tenemos el amor por un sentimiento y el sentimiento puede variar dependiendo de la situación en la que esté. Es por eso que Él nos invita a amar como Él ama, no como nosotros amamos, porque nosotros amamos y como ese sentimiento que viene del corazón y el corazón del hombre es engañoso. Entonces Dios nos llama a cambiar ese tipo de amor. El amor no se entiende que nosotros podamos desear el bien a quien nos hace daño, pero ese es el amor que Dios quiere, en el que nosotros nos preocupemos por los otros a pesar de las circunstancias. Muy bien, hermana, gracias. Sí, pues, hermanos, tantas circunstancias que podemos pasar, pero el amor de Dios, si está en nosotros, no va a cambiar, pues, que nuestros hermanos, digamos, nos quieran. Entonces, si hay amor de Dios, también nosotros queremos. Ahora, si nos odian nuestros hermanos, si el amor de Dios está en nosotros, seguimos amando, pues no cambia la circunstancia, que nos ame, no nos ame, que pase lo que pase. Entonces, Dios es amor, eso no puede cambiar su naturaleza de Dios. Dios es amor, Dios es amor, ama. Entonces, ahora, si ese amor de Dios está en nosotros, ¿no? Entonces nosotros también vamos a amar. Por eso dice, si te maldicen, bendícele, ¿no? Y dice así, oh, no, hermanos, pero también estamos estudiando que es justo, ¿no? Es justo. La justicia también ahí está, pues, hermanos, ¿no? Ahí que no confundir, ¿no? Que se consienta, ¿no? Que porque te amen, ay, que te hagan lo que sea, no. Sino lo justo tiene que haber, pues, si alguien está, por decir, en el hogar, si alguien está fallando en el hogar, no, y ya pues, no. O está maltratando, digamos, a la pareja. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ya, pues que vaya a la cárcel. Lo justo es que vaya a la cárcel, pero para eso ha puesto las autoridades, Dios también en esta tierra, que no hacen lo correcto, pero para eso están, pues, ¿no? Las autoridades. Entonces, lo justo es eso, pues, ¿no? Lo justo es eso. Entonces, no porque digo ya, te amo, entonces hazme lo que sea, castígame, mátame. No es así por las cosas, ¿no? Entonces, siempre está ahí el amor, ¿no? Que se ama, claro, se desea, ¿no? Por decir la pareja abusadora, entonces uno va a decir, pues bueno, no sabe lo que está haciendo y realmente, pues, tiene pues al demonio en sí, por eso hace cosas malas. Entonces hay que buscar su bien, también orar y perdonar también, porque ¿qué hacemos? No resentidos, odiando, no. Pero que se vaya pues a la cárcel, ¿no? Que Dios permita que se vaya para que no haga problemas, ¿no? Dentro de la casa y todo eso, ¿no? Entonces son cosas justas que se tiene que cumplir por amor, no es por odio que tenga que ir a la cárcel, ¿no? Entonces, es por amor, ¿no? Entonces, todas las cosas, entonces, eso hay que entender, ¿no? Lo que es el amor, como dice, es un principio, pues Dios es amor, no puede cambiar Dios, un principio no se puede cambiar, ¿no? Así que, hermanos, ahora, y eso confundimos en esta tierra nosotros los seres humanos con los sentimientos. Tengo que sentir algo para que me entregue, dice, si no siento, no puedo. No, tú por principio, tú entiendes perfectamente con la razón y todo, ¿no? Entiendes, entonces tú tienes que vencer las circunstancias y entregarte a Dios. Entonces las cosas se van a visualizar, pues, ¿no? De que realmente el amor es un principio, pues no, más allá de sentimientos, ¿no? Está bien, puede estar acompañados también con sentimientos, pero no necesariamente, porque en este mundo todo está pervertido, pues, hermanos. Imagínate dos varones. Dicen, nos amamos, nos vamos a casar y nadie puede predicar contra ese amor que tenemos. Entonces, y los países aquí adelantados, supuestamente adelantados, amparan pues ese amor, ¿no? Entre dos varones o dos mujeres, ¿no es cierto? Pero eso es una perversión, pues. Y lo justo es de que ellos, ¿no? Aunque nosotros no tenemos que condenarlos, pero porque el enemigo también se mete, sucede esas cosas, no eligen así, porque pues se han deteriorado, pero con Dios, Dios puede reformar todo ese pensamiento, esas inclinaciones y todo. Entonces, pero las consecuencias, ahí está en la Biblia también, pues no.
Entonces esa perversión les lleva pues a la autodestrucción y a la perdición completo, ¿no? A no ser que ellos pues no se arrepientan, reconozcan, ¿no? Que están así y realmente su naturaleza es que les inclina a eso, pero ahí está pues Dios, el creador y recreador. Él puede recrear, ¿no? Al ser humano. Decir, cámbiame, Señor, tengo estos gustos, esto, aquello, cámbiame. Y Él cambia, pues está ahí Dios del Todopoderoso, el Creador, ¿no? Entonces, eh, esto del amor es importante, hermanos, entender, ¿no? Que es un principio, Dios es amor, pues, hermanos. El que no ama también dice, ¿no? No ha conocido a Dios, pues no. Si yo no estoy amando, es que no conozco a Dios, pues no, no conozco a Dios, ¿no? Eh, Porque Dios es amor, pues no, hermano. Bueno, vamos a seguir. Dice, Israel debía demostrar su amor no amando a otros dioses, lo cual redundaría en un grave perjuicio para ellos. Claro, cuando hay amor, hermanos, hay fidelidad, pues no, hermanos. Nos apegamos a quien es Dios. Ahora, si nosotros nos vamos a ir a sus ídolos, le estamos sacando la vuelta a Dios, pues no, en realidad no sé, por los placeres, de repente uno va, pues porque esas tradiciones, lo que el diablo hace son placeres nada más. Pues. Hay dioses de la fertilidad, dioses de esto, y ahí hay perversiones sexuales. Eso ha sido común, hermanos, en todos los lugares, ¿no? Con las tradiciones, o sea, lo que se ha mostrado ahí es la perversión sexual, justamente allí, ¿no? Por eso los dioses siempre se están simbolizando al sexo masculino, al sexo femenino, y así, hermanos, ¿no? Entonces, para pervertir, el diablo es así, ¿no? Bueno, ¿qué más dice aquí, hermanos? Además, Josué propone un incentivo para alimentar ese amor, la fidelidad de Dios. Pues, claro, el verdadero amor, hermanos, se demuestra con la obediencia, pues, a Dios, ¿no es cierto, hermanos? En la definición del amor de Dios sería eso, pues, si yo digo que amo, entonces es porque que obedezco el mandamiento de Dios, pues, ¿no? Pero si yo digo que amo y no obedezco el mandamiento, ¿qué amor será eso? Pues son palabras, palabras nada más, ¿no? No, ese amor no es amor, pues no. Si uno no dice amar y no obedece, pues eso no es amor. Cualquier cosa puede ser, pero no amor. Hoy tenemos un incentivo aún mayor, el ejemplo de Jesús. Ahí está, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor. Jesús. Entonces está en el amor del Padre, el Padre también no está con el Señor Jesús. ¿Por qué eso se demuestra? Porque Él fue obediente, pues obediente a Señor. A ver si el Señor Jesús hubiese desobedecido, Él no hubiese sido salvador, no nos hubiese salvado, pues, hermanos. Se hubiese perdido, pues, y también nosotros estaríamos perdidos. Él fue obediente. Dios desea entrar en una relación íntima y personal con cada persona que corresponda a su amor. Así que Dios quiere tener esa relación si es que nosotros tomamos esa decisión de pacto. Por eso es que uno tiene que meditar y pensar, pues no ponerse en esa situación. Aquí está Dios, pero yo estoy aquí con mis gustos y tantas cosas. Voy a dejar todo eso para ir con Dios. Estoy dispuesto a entregar mi vida así, ir en contra incluso de mis gustos. Voy a entregarme. Entonces, cuando uno ve que Dios es lo máximo, dice, pues, no, sí, prefiero dejarlo todo hasta mi vida, lo dejo, me entrego al Señor para servirle, ¿no? Entonces, por eso es que uno se bautiza y se hace parte de la iglesia, no se hace cristiano, pues, ¿no? Porque sigue ahora los pasos de Cristo, ¿no? Bueno, eso dice, Dios desea entrar pues en una relación así íntima y personal con cada persona, contigo, conmigo, que corresponda a su amor. En consecuencia, su amor para con todos constituye el marco para la manifestación de nuestro amor voluntario y mutuo. O sea, Él es la fuente de amor. Ahí está, hermanos, el marco, como dice allí, ¿no? Para que nosotros podamos reflejar también el amor con Dios, ¿no? Al mirar al Señor, ¿no? ¿Quién es Él? El castigo a la infidelidad, hermanos, es la última parte, pero así como ha venido sobre vosotros toda la palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, ¿ah? Por toda palabra no buena que ha venido al pueblo de Israel, hermanos, que Dios ha cumplido todo, también, hermanos, traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala. Entonces hay palabra buena y también hay palabra mala. ¿Cuándo la palabra mala? No. La palabra buena es cuando uno es obediente, pero la palabra mala
Dice, esa misma palabra, va a haber la palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Entonces, es así, hermanos. El que no quiere la salvación va a perderse, pues, la condenación, ¿no? La condenación. Aunque en esta vida pueda uno tener placeres, pero de nada sirve, pues, esos placeres. Son momentáneos nada más. Josué termina su discurso con duras palabras de advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia. Sufrir la ira de Dios, hermanos. Ahí está. Eso claramente lo dice Dios. La ira de Dios, hermanos, pues es la justicia de Dios santa, pura, y es la manifestación también, pues, de su amor y de su misericordia también. Incluso la ira de Dios viene a ser la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque si no habría eso, hermanos, habría pues destrucción. Es como decir, puede ser que esté con un mal, o sea, uno puede estar con un mal, no sé, incurable, entonces ya es un virus, no sé, algo, ¿no? Que está destruyendo. Entonces aquí el médico dice, tenemos que extirpar, tenemos que sacar que esto que está mal va a destruir todo el cuerpo, esto, aquello, ¿no? Es gangrena, no está avanzando acá, tenemos que sacarlo esto, tenemos que cortar acá un pie, tantas cosas, ¿no? Si no, esto va a invadir todo. Entonces así, pues, hermanos, la ira de Dios es así. Es como que ahora alguien no quiere aceptar esto, la ira de Dios, es como decir, no, 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 pobrecito, estos microbios, estos virus, no, no, no hay que destruir esos virus, no hay que matar esos virus, que vivan nomás, pobrecito. Más o menos es así, la actitud del ser humano es así a veces, no quiere que realmente pues se diga las cosas como son, ¿no? La verdad, qué cosa es malo y lo malo pues trae malas cosas. Entonces uno quiere seguir con lo malo, ¿no? No, yo no puedo dejar mi cervecita, mi estito, mi aquello. Y así uno dice así, ¿no? Pero eso te está destruyendo, pues eso es un veneno, ¿no? Es un veneno. Entonces, mm, y la gente prefiere así, ¿no? Morirse con el veneno, ¿no? Bueno, entonces, pero Dios no es, Dios es justo, entonces la ira de Dios es para erradicar todo lo que genera el pecado, ¿no? Para erradicar el pecado. Bueno, entonces, hermanos, tan cierto como que las promesas del Señor se habían cumplido fielmente en cuanto a la bendición de Israel, hermanos, las maldiciones del pacto también se harían realidad si los israelitas lo quebrantaban. Entonces, la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae la maldición, pues, hermanos. Eso es lo que les dice Josué, pues, ¿no? El mismo amor que llevó a Dios a entregar a su Hijo por nosotros es el que se manifiesta pues en ira, hermanos, contra aquellos que se obstinan en aferrarse al pecado. Entonces, ay, mi pecadito no lo puedo dejar, ¿no? ¿Qué te está obstaculizando, hermano, hermano, no? Hay que desechar ese pecado porque el pecado, pues, ahí está la ira de Dios para el pecado, ¿no? Y si no lo vamos a dejar de nuestro ser del pecado, entonces va a venir a destruir el pecado y nos va a destruir a nosotros también porque no hemos querido desalojar ese pecado de nuestra vida, ¿no? Israel fracasó y sufrió su castigo, hermanos. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de escribir una historia distinta, hermanos, seguir siendo fieles y permanecer en su amor. Así es, hermanos, y aquí la última cita, toda la felicidad, la paz, el gozo y el éxito de ustedes en esta vida dependen de la genuina y confiada fe en Dios. Así es, hermanos. Confiemos plenamente en Dios. Y eso se demuestra a través de la obediencia, ¿no? Esta fe inspirará verdadera obediencia, ¿no? Inspirará verdadera obediencia a los mandamientos de Dios, pues. Su conocimiento y fe en Dios son el más poderoso freno contra toda mala acción y el motivo de todo bien. Así que, hermanos, hay que decidir, como José decidió aunque sus hermanos lo vendieron, pero él decidió, voy a ser fiel a Dios, no fiel a Dios, obediente a sus mandamientos. Y cuando vino la tentación, recuerden de su patrón, ¿cómo? Yo voy a, Dios me está mirando y yo he hecho un compromiso, ¿no? De ser fiel a Dios. No puedo pecar, no puedo pecar. Y ha escapado, aunque sea desnudo, se ha escapado. Muchos dirían, este cobarde ha desaprovechado su oportunidad. Pero no, él más bien es valiente, ¿no? Porque el ser obediente es así, es así.
no seguir los gustos de los amigos, de otras personas, familiares, no, tú haz lo que Dios dice, no lo que otros dicen, ¿no? De repente están equivocados, ¿no? Y entonces, ¿para qué vas a hacer eso? Su conocimiento y fe en Dios son el más poderoso freno, entonces. Ese es el freno, ¿no? Contra toda mala acción y el motivo de todo bien. Crear en Jesús como, crean en Jesús como el que perdona sus pecados. Claro, hay que creer, Él perdona sus pecados. ¿Qué quiere que sean felices en las mansiones que ha ido a preparar para ustedes? Él ya ha terminado de preparar, ya está listo, hermanos. Él quiere que vivan en su presencia. Ahora vivamos en su presencia, que tengan vida eterna y una corona de gloria. Así que, hermanos, aunque aparentemente este mundo está tan oscuro, negro y dificultades, pero delante de nosotros, ¿quién está yendo? Nuestro Señor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios los bendiga, hermanos, y pido a algún hermano, hermana, que nos despida con una oración. Algún hermano, hermana que está todavía, y a todos se habrán ido al trabajo, no nos hemos demorado mucho. Muy bien. Hermana Nancy, por favor, Hermano. despídanos con una oración. Despídanos, hermanito. Y hermano, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti. Gracias, Padre, por este día que hemos hecho el repaso de nuestra lección. Y mañana, Señor, ya estamos al encuentro contigo. Tenemos muchos planes, Señor, de repente salir de nuestra iglesia, aprovechar estas fiestas más bien, Señor, a trabajar. Padre, para que tu palabra llegue hasta los confines del mundo. Padre mío, al empezar este nuevo día, te agradecemos también, Señor, por la vida, por la salud, por esta Zoom maravillosa que tenemos, Señor, cada mañana de repasar y aprender más y más de tu santa palabra. Perdónanos, Señor, si mal estamos utilizando, que solamente somos meros oidores y no estamos aplicando en nuestras vidas. Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón. Danos la sabiduría, inteligencia, discernimiento, Señor, en cada cosa que aprendamos. Donde quiera que estemos, Señor, con quien quiera. Que tu palabra llevemos, Señor, hasta los confines para que tu venida ya sea pronto. Y no seamos, Señor, tardos. Padre, Dios mío, danos fuerza espiritual. Cada palabra que podamos predicar, hablar, tú habla por nosotros, Señor. Dios mío, ahora despídanos, Señor, y bendice este día y bendice todo lo que hagamos. Sea hecha tu santa voluntad y no la nuestra. Y nuestra preparación sea temprano, Señor, para estar mañana temprano al encuentro contigo. Señor, yo también tengo que salir fuera de la iglesia. Dios mío, que pueda alistar todas las cosas que debo de llevar y debo de hacerlo, Señor. También con mis hermanos, lo propio también, Padre, tenemos planificados muchas cosas. Amoroso Señor, gracias, Padre, por esta lección. Dios mío, graba en nuestra mente, en nuestro corazón, que aprendamos, Señor, a perdonar. Y también, Señor, yo sé que el pecado no viene así, Señor, tiene sus consecuencias, que aprendamos cada uno de nosotros. Amoroso Padre, gracias. Hoy despídanos, Señor, Dios Santísimo, a cada uno de mis hermanos también del Zoom. Bendícelos en su hogar, con sus hijos, en su trabajo, en todo y sobre todo nuestra preparación. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén y amén, Señor.